¿Cuántos siguen contentos? ¿Cuántos quieren adorar al que vive? Aquel que resucitó entre los muertos, hermano. Ese vamos a orar. Esté atento a la palabra, a tu corazón. Dios nos va a hablar. Amén. Y bueno, vamos directamente a la palabra. Vamos ahí al Evangelio de San Lucas. Lucas 24, del 25 al 35. Lucas 24, del 25 al 35. Cuando lo tengan, digan un fuerte gloria a Dios. Amén. Lo voy a leer yo, me siguen ustedes con su vista. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pueden sentarse, hermanos. Preciosa palabra, hermanos. La palabra de Dios es preciosa. Y bueno, el tema de esta mañana yo le titulé, es una interrogante: ¿no ardía nuestro corazón? De ahí sacamos ese tema, hermanos. ¿No ardía nuestro corazón? Miren, hablar de la resurrección de Jesucristo provoca mucha controversia, incredulidad. A través de los tiempos, los hombres han tratado de desmentir la resurrección de Jesucristo, porque esta es la piedra angular del cristianismo. Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, no sé qué estamos haciendo aquí, hermanos. Pero Cristo resucitó. ¿Cuándo saben que Cristo resucitó? Lo dicen las escrituras, lo dice la historia, y lo dicen mucha gente que ha investigado, que ha tratado de desvirtuar esa grande verdad, y han terminado a los pies del resucitado. Un hombre llamado Josh McDowell, que este hombre era un ateo que refutaba, un hombre muy documentado, y él refutaba y quería refutar el cristianismo, y decía: ¿cómo es posible que esta gente pueda creer en esas cosas, en estos mitos, en estos cuentos? Y este hombre se propuso a tratar de desvirtuar la resurrección de Cristo, y que Cristo solamente era un hombre común y corriente, como muchos lo conocen, como solamente un maestro, como solamente un profeta, como solamente un buen hombre, un iluminado, le llaman muchas religiones. Pero Cristo es el Hijo de Dios. La diferencia de todos los demás es que Cristo se levantó de entre los muertos, hermanos, y Él tiene poder. Y este hombre empezó a investigar y se fue a Tierra Santa, y se fue con los arqueólogos, con los historiadores, y ¿saben cómo terminó? A los pies del maestro. Y escribió un libro se llama Más que un carpintero. Se lo recomiendo, Más que un carpintero. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Si tú crees que Cristo es solamente un carpintero, un hombre bueno, un hombre que hace milagros, estás solamente conociendo una pequeña porción del Cristo de la gloria, hermanos. Ese nuestro Dios es todopoderoso. Hubo también un hombre llamado Luis Wallace, que fue un gobernador de Nuevo México,
Este hombre también, lo mismo, dice que iba él con otro político muy prominente, iban a San Luis, Missouri, y por ahí dice que llegaron a esa ciudad y vieron aquellos monumentos, aquellas iglesias majestuosas, y le dijo este hombre a Luis Wallace, le dijo, qué desperdicio, qué gente tan tonta, miren que creer en un mito. Y le dijo, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un libro en contra de esto? Dijo, lo voy a hacer, dijo Wallace. Y Wallace hizo lo mismo que Josh McDowell, y Wallace empezó y lo mismo a investigar. ¿Y saben qué? Este hombre se metió también en las escrituras y terminó también escribiendo un libro que se llamó Ben-Hur, que después se hizo una grande película ya por 1980, hermanos. Ese es el Dios todopoderoso, hermano. Quiero que conozcamos a ese Cristo a través de las escrituras, porque Job decía, Job siendo un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, terminó diciendo, solamente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo viste a Jesús? ¿Cuándo te encontraste con Jesús? ¿Te acuerdas del día que te encontraste con Jesús? ¿Verdaderamente te acuerdas? 1 de octubre de 1996, hermano, yo me encontré con Jesús. Bueno, Él me encontró a mí. Nosotros no lo andamos buscando, nadie anda buscando a Jesús. Él te busca a ti y a mí. No ardía nuestro corazón. Leímos estos pasajes de la Biblia donde dice que estos discípulos iban en el camino de Emaús. Había tristeza en su corazón, se había acabado su esperanza. Habían matado al maestro, aquel hacedor de milagros, de prodigios, aquel que caminaba sobre el mar, aquel que daba la vista a los ciegos, ahora estaba en una tumba. Y aquellos hombres iban tristes y dice que iban por el camino de Emaús. Imagínense esta escena. Iban tristes caminando, iban platicando entre ellos. ¿Y saben qué? Llega Jesús y empieza a caminar con ellos. Y le dice, ¿qué es lo que platican entre ustedes? ¿No has oído? Eres el único forastero aquí en Jerusalén que no se ha dado cuenta, no sabe la historia de lo que pasó. Y le dijo, ¿qué pasó? Le dijo Jesús, ¿qué pasó? Jesús, varón poderoso, el Hijo de Dios, el que nosotros creíamos que iba a venir a redimir a Israel, está sepultado, está muerto. Y dice que cuando llegan a un cierto lugar, Jesús les dice ahí lo que acabamos de leer, oh insensatos y tardos de corazón, para creer, para que no crean lo que dicen las escrituras de este hombre. Y les empieza a dar un paseo por todas las escrituras, hermano. Ahorita que estaba yendo a este canto me estaba imaginando yo. Decían, oh Dios, ¿de qué? De Abraham, de Isaac. ¿Por qué nos recalca siempre el Señor esto en las escrituras? Para que no se nos olvide. Ese es el Dios de las escrituras, hermano. Es el Dios que lo puedes conocer a través de las escrituras, pero también de una manera personal. Si todavía vives en tus delitos y pecados, todavía no lo has conocido, déjame decirte. Todavía no lo conoces. El día que lo conozcas, tu vida no va a ser jamás la misma. Tú vas a ser un hombre, una mujer diferente. Va a haber gozo en tu corazón, como dice este texto, va a arder tu corazón. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría las escrituras. Llegó otra vez la esperanza. Aquellos hombres dice que lo reconocieron, pero dice que se separó de su vista, se escondió de su vista, y ellos decían esto y regresaron a Jerusalén y había evidencias, muchas evidencias de que Cristo había resucitado. Habían llegado aquellas mujeres al sepulcro en la mañana y ya no estaba. Vieron a un ángel que le dice, ¿a quién buscan? Él vive, Él no está muerto. No busquen entre los muertos al que vive. Cristo está vivo, hermanos. Cristo está vivo. ¿Creen que Cristo está vivo? Y vive dentro de cada creyente, dentro de nosotros. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Fue Pedro y Juan también ahí al sepulcro y tampoco lo hallaron, hermano. Y ¿sabe qué? No lo van a hallar. Han pasado los siglos, ha pasado mucho tiempo y han inventado mentiras y mentiras y mentiras. ¿Y sabe qué? Jamás van a poder desvirtuar esta verdad tan poderosa del Cristo resucitado. Es al Dios al que servimos, hermano. Un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso que cuando se fue, dijo, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Dios. Allá por 1998 mi madre enfermó gravemente y de repente, de un día para otro, ya estábamos en el Seguro Social. Y nos dijo el doctor, hay que llevarla de emergencia a Guadalajara, porque tu mamá tal vez no termine la noche hoy. Y ahí vamos en la ambulancia, mi esposa y yo,
y llegamos allá y nos recibieron en la madrugada y el doctor nos dijo, llegaron demasiado tarde. Pero ¿sabe qué? Ahí estaba el resucitado. Nosotros no sabíamos. Y el hombre nos dijo que no salía esa noche y ¿sabe qué? Vivió 12 años más para la gloria de Dios. Así es que si tú tienes dale un aplauso al Señor. Si le vas a dar un aplauso, dáselo con todo tu corazón. Ese es nuestro Dios. Yo quiero que nuestra fe se despierte, hermanos. Que sea una fe viva, que no sea una fe solamente teórica, solamente de que lees en la palabra. Pero ¿dónde está en tu corazón esa fe? Verdaderamente tenemos esa fe como para ir al hospital y llegar con un enfermo y decirle en el nombre de Jesús, levántate. Esto hacían los apóstoles. Después de que resucitó, empezaron los milagros, hermano, empezaron los prodigios. Jesús les había dicho a aquellos hombres, cosas mayores harán ustedes, porque yo voy al Padre. Creo que la fe de muchos se ha apagado, hermano, y quiero que con este mensaje, otra vez, tu corazón, tu fe se vuelva a encender. Que verdaderamente creas en ese Dios todopoderoso, no en un Dios de oídas solamente, en el Dios que te rescató, en el Dios que vive en ti, en el Dios que todos los días está contigo, está en tu casa. Él conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos, conoce todo, hermano, no dudes. Él es todopoderoso, nuestra mente es muy pequeña y no lo podemos entender. No queramos entender a Dios, no lo vamos a entender. No queramos meterlo aquí solamente, hermano. Dios es tan grande y tan poderoso que ahorita lo vamos a ver a través de las Escrituras, amén. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Del 1 en adelante. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Este hombre era un testigo. Este hombre que escribió esta carta era un testigo en el camino a Damasco, aquel hombre fiero, aquel hombre que también, como Josh McDowell y como Wallace, queriendo refutar esa mentira que decían ellos, dice que iba a Damasco. Y ahí en el camino a Damasco dice que vio una luz más fuerte que el sol, que resplandecía. Ese es nuestro Dios, hermano. Este hombre no lo vio a Cristo en su carne, pero vio su gloria. Vio su gloria. Y ahí se dio cuenta que ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Transformado el hombre solamente con un encuentro. Eso es lo que hace Cristo, hermanos. Cristo, cuando te lo encuentras, Él te transforma. Me va transformando poquito a poquito, ¿no? Él te transforma de un día para otro. Él no hace parches. Él no hace cosas a medias. Cristo en un instante te cambia y te transforma y te pone un corazón nuevo. Y así fue aquel hombre Saulo de Tarso, aquel perseguidor. Y si todavía estás batallando con cosas, hoy es el día, hermano, que le abras tu corazón al Señor. Hoy Dios nos está hablando a todos aquí. Ese es nuestro Dios. No es una figura solamente religiosa, mística. Es el Dios todopoderoso, que se encarnó, que se hizo hombre, que caminó entre nosotros y vimos su gloria. Dicen los apóstoles, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de gloria y de verdad. Ese es nuestro Dios, hermano. Hoy me gozo de recordar, y cuando estaba leyendo las Escrituras y estaba leyendo el Antiguo Testamento, me di la tarea de buscar textos del Antiguo Testamento donde hablan de Cristo. De Génesis hasta todo el Antiguo Testamento está lleno, hermanos, lleno. No nos ajustaría el tiempo aquí para hablar de todos estos textos. Los profetas hablando de la venida, lo que iba a padecer, todo referente a Cristo. Ese es nuestro Dios. Por eso dice que cuando les abría las Escrituras, por eso es imperativo que la iglesia conozca las Escrituras, para que no venga cualquier falso maestro, cualquier falso apóstol y te mueva de tu fe. Nuestra fe está fundada en Cristo, hermanos.
Pablo decía, yo como un perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo, y nadie puede poner otro fundamento encima de él. Ahora fíjate cómo pones tú, cómo sobreedificas en ese fundamento, cómo estás edificando, cómo estamos edificando nuestra vida. ¿En qué estamos edificando nuestra vida, hermanos? Tenemos que edificarla en Cristo, en la roca inconmovible que es nuestro Señor. Amén. Dice la gente, pues ¿cuándo ha resucitado alguien de los muertos? ¿Tú lo has visto? Todos los días. Miles y miles de personas resucitadas físicamente y espiritualmente. Con tan solamente oír el mensaje de Dios, se quita esa venda. Los judíos le buscaban todos los días leyendo las escrituras, y ellos buscaban, ¿cómo es posible que este carpintero, cómo es posible que este muchacho, que todavía no tiene ni 40 años y mire todo lo que sabe? Estaban celosos. Y les decía Jesucristo, escudriñan las escrituras. San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas a ustedes les parece que está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Las escrituras, por las escrituras lo puedes conocer, pero también de una forma personal. Cuando al pasar del tiempo, al pasar de los años, tú vas agarrando fe, tú vas conociendo, tú vas creyéndole al Señor. ¿Cómo es que aquel hombre, Pedro, que lo negó? No lo conozco. Caminó con él 3 años y medio. Y cuando vino la prueba, yo no lo conozco. No sé quién es. Sí, este hombre andaba con Jesús. Estás loca, mujer, yo no la conozco. Yo no lo conozco. ¿Y cómo terminó diciendo el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo? Gobernantes y ancianos de Israel, este hombre que ustedes mataron es el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso aquellos hombres se compungían de corazón. No se habían dado cuenta que habían matado al Hijo de Dios. Eran los matadores, eran los que asesinaron a Cristo el Señor. Los que lo esperaban lo estaban asesinando. ¿Cómo creen que se sentían aquellos hombres de haber matado al Hijo de Dios? Y todos los días nosotros hacemos eso, hermanos. Todos los días con nuestros pecados. Al cabo Cristo me perdona. Al cabo puedo pecar. Al cabo Cristo me perdona. ¿Verdad que Cristo me perdona? ¿Verdad que Cristo es bueno? Por supuesto, Él cumplió su parte. Él vino a salvarnos, terminó su obra. Pero dice, yo no los juzgo, pero esta palabra que les abro, esta los va a juzgar en el día postrero, hermanos. Entonces es importante que tomemos conciencia de esto, hermanos. Amén. Mire, vamos allá al libro de Daniel. Daniel 3, 24 y 25. Daniel 3, 24 y 25. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El Cristo preencarnado. Estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, habían sido puestos a prueba. Nuestro hermano Daniel nos predicó el otro día sobre esto. Y ahí estaba el Señor. Todavía no estaba acá en el Nuevo Testamento, pero ahí estaba el Cristo, que dice la Biblia que era la roca que lo seguía en el desierto. ¿Cómo puede ser eso? Pues Él es Dios, hermano. Él es Dios. Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Él vive en la eternidad. Él no vive en el tiempo como nosotros, hermano. Nosotros nos imaginamos que por aquí se anda paseando el Espíritu Santo. Así nos imaginamos, no sé cómo nos imaginamos, como alguien de blanco, no sé, que anda por aquí paseándose, pero Él llena toda la tierra, hermanos. ¿Cómo es posible que esté aquí y que esté ahí en un culto en Rusia y que esté en Argentina y que esté al mismo tiempo en todo el mundo y que esté en las estrellas y que esté debajo de las aguas? ¿Cómo nos podemos imaginar? No se puede, hermanos. Así estos varones fueron puestos a prueba. Se tienen que arrodillar ante la estatua, y aquel que no se arrodille va a ser echado en el horno de fuego. Aquellos hombres tenían convicciones, hermanos. Aquellos hombres conocían
al Dios Todopoderoso. Nosotros lo conocemos. Cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la dificultad, ¿qué pasa con nosotros? Es tiempo, hermanos, de que nosotros creamos en este Dios Todopoderoso, que cambie nuestra forma y que lo conozcamos a través de las Escrituras y de una manera personal. Dios es grande, hermanos, muy grande. Creamos en ese Dios Todopoderoso. Amén. Ahí en Hechos 26:8. Vamos a las Escrituras, hermano, porque Cristo les habló en las Escrituras de quién era Él. Hechos 26:8. Hace una pregunta y dice: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo estaba predicando, había sido llevado ante un rey por ser el cabecilla de esa secta de los nazarenos, decía, y fue llevado ante un rey, y ahí había un gran orador, y este hombre le dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. ¿Y qué dice? ¿Qué? O sea, es cosa increíble que Dios resucite a los muertos, porque ese es el evangelio. El evangelio es que Cristo resucitó. Si Cristo estuviera en la tumba, hermano, dice Pablo, vana sería nuestra predicación. Todavía estamos en nuestros pecados, pero Cristo resucitó. ¿Que se juzga cosa increíble? Ese es el fundamento de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo, que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por sus llagas, dice Isaías, somos nosotros curados. ¿Y por qué no le creemos? ¿Y por qué hay incredulidad? Oh tardos de corazón, ¿por qué no le han creído? ¿Por qué no han creído en las Escrituras? Había muchas evidencias, acabamos de leer ahí lo que dijo Pablo en Corintios. Apareció a las mujeres, apareció a los apóstoles, apareció más de 500 hermanos, apareció otra vez, me apareció a mí, al último me apareció a mí como un abortivo. Se sentía indigno este hombre, pero este hombre recibió una revelación que ningún hombre, hermano, ningún apóstol recibió la revelación del apóstol Pablo. Todo lo que este hombre sabía había sido recibido por revelación. Y eso sucede cuando te metes a la Escritura, cuando abres tu corazón, cuando tu corazón es sensible y le dices: enséñame, Señor, quita la incredulidad, enséñame, abre mi entendimiento. Dice que les abrió el entendimiento. Ahí en el camino de Maús dice que les abrió el entendimiento, pero dice que sus ojos estaban velados. Estaban cegados, discípulos de Jesús que caminaron con Él. Ahora estaban tristes, ahora se les había acabado su esperanza. Pero Él llega, hermano, Él siempre va a llegar en el momento oportuno, en el momento que lo necesitamos. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que tu corazón se encienda, hermano, otra vez. Que tu corazón, que tu espíritu se encienda. ¿Y sabe cómo se enciende? A través de la palabra, a través de la comunión, a través de buscar a Dios. ¿Cuándo has ayunado la última vez? ¿Cuándo te has apartado para buscar a Dios? No solamente dejar de comer, no solamente una malpasada, para estar ahí con el Señor, para estar orando, para estar alabando a Dios, escuchando su voz, leyendo su palabra, que se encienda tu espíritu. El otro sábado estábamos ahí en el grupo familiar y al final no estaba en el programa. ¿Cuántos saben que Dios hace a un lado nuestros programas a veces? No estaba en el programa y nos dice el hermano Rafa: hermanos, tengo un texto que Dios me dio, léalo, hermano. Y agarró la Biblia y no la podía leer. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia está viva. No podía leer el hermano. Empezó a sentir la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Sentimos la presencia de Dios todos en el grupo familiar. Nos dimos cuenta que Dios nos estaba hablando con un texto, hermanos, un texto de la Biblia. No ignoremos la palabra de Dios, no ignoremos el texto de la Biblia. Estábamos en Mazamitla con el hermano Rubén y la hermana Katy, mi esposa y yo, y también estábamos ahí, hermano, no estaba nada planeado y estábamos en la mesa y de repente les dije: hermanos, vamos a hacer algo, saquen sus Biblias. No íbamos a predicar, íbamos a descansar, pero saquen sus Biblias, hermano. Y cada quien sacó su Biblia y le dije: busquen un texto que les llame la atención y explíquenoslo aquí. Y empecé yo, hablé un texto, 1 minuto, y luego el hermano Rubén, la hermana Katy, y luego le tocaba a mi esposa y dice: a mí me gusta este texto, me encanta este texto. Igual lo agarró y no lo podía leer.
porque el corazón se enciende con la palabra. Y empezó a llorar y Dios nos ministró. Tuvimos algo especial en esa mesa, hermano. Así es nuestro Dios. Que tu corazón se encienda. Si tu corazón está apagado, si tu espíritu está muerto, hoy puedes avivarte. Hoy puedes avivarte con la palabra de nuestro Dios. Amén. No es muy diferente, hermanos, los creyentes del siglo XXI a los del primer siglo. Todos tenemos esas interrogantes y esas preguntas. Aquellos hombres decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nuestro Mesías, cómo es posible que el Hijo de Dios, ya no lo había dicho, no le habíamos puesto atención? Él decía ahí cuando estaba partiendo el pan y dándoles el vino a los apóstoles, esto es mi cuerpo que por ustedes va a ser entregado, esta es mi sangre. Y no le creían. Y cuando está ahí otra vez con estos discípulos de Emaús, hace lo mismo, recordándoles lo que ellos habían visto. Dice que ahí estaba partiendo el pan y dándoles también del vino. Entonces, hermano, ha entrado la incredulidad a la iglesia. Hay mucha incredulidad en la iglesia. ¿Quién es Jesús para ti? Es un hombre bueno. Es un sanador. Si vienes a buscar a Cristo como el sanador, aquí está. Pero si vienes a buscar a Cristo el Señor, aquí está. Al resucitado, al Hijo de Dios, al Todopoderoso, aquí está, hermano. Ese es el Dios que predicamos en este lugar. Amén. Lucas 24:25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Por si te gusta apuntar, traje algunos textos, por cuestión de tiempo no lo podemos leer, pero léelos en tu casa, para que vean lo que dice de Cristo. Isaías 9:6, Salmos 45:6 y 7, Miqueas 5:2, Daniel 9:25, Isaías 7:14, Isaías 43 al 5, Salmos 2:7, Isaías 9:6, Salmos 22:18, Isaías 53:3, Zacarías 9:9, Salmos 41:9, Zacarías 11:12, Salmos 11:16. Muchos textos, hermanos, que hablan de nuestro Señor, el Cristo preencarnado. Por eso Cristo llegaba con aquellos hombres letrados y estudiados y les decía en el templo y se paraba y les decía, ¿quién hizo este templo? Salomón. Alguien más grande que Salomón está en este lugar. Antes que Salomón fuera, yo soy. ¿De quién es hijo el Cristo? De David. ¿Cómo es que él me llama Señor en sus salmos? Eso no cabe en la cabeza, hermanos. Ese es nuestro Dios. Es el Cristo de la gloria. Es el Cristo que nos quiere avivar otra vez. Que se encienda tu corazón y que podamos decir, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros. No venimos buscando una religión. No venimos buscando un club social donde nos sintamos bien, hermanos. Venimos buscando a nuestro Señor. Que verdaderamente podamos decir, este es mi Dios, este es mi Señor. Que ya no haya miedo en ti, porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino nos da un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es que no puedo con el alcohol, por favor. Es que no puedo con el cigarro. Es que no puedo con la pornografía. Es que no puedo con la droga. Es que todavía están muertos en delitos y pecados. Cuando viene Cristo, cuando viene el Espíritu Santo y entra dentro de ti, te vuelves en un templo y eres su habitación. Y ahí está el Espíritu Santo y no se va. Todos los días. Y Él te recuerda la palabra. Cuando tú lees la palabra y no la entiendes, le hablas al Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo, y fluye la palabra. Y aún dormido, hermanos,
Tú estás recordando la palabra. Tu cuerpo está dormido, pero tu espíritu está despierto. Porque mi alma tiene sed de Dios, decía el salmista, del Dios vivo. A nosotros nos metieron un Dios muy pequeño, un Dios crucificado en una cruz, y todavía muchos lo traen colgados ahí, lo traen colgado del cuello. Este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia resucitó con poder y pudo decir: muerte, yo soy tu muerte. Ese es nuestro Dios. Yo soy tu muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo murió y resucitó. Aleluya. Vamos a Corintios para terminar, hermanos. Por último, Primera de Corintios, del 12 en adelante. Primera de Corintios 15, del 12 en adelante. Primera de Corintios 15, del 12 en adelante. Dice Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Sí oyen, iglesia? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ese es nuestro Dios. Desde entonces ya andaban los judaizantes diciéndole a los corintios: los engañaron, corintios, Cristo no resucitó. Les tengo una mala noticia: Cristo no resucitó. Estaban turbados aquella iglesia de Corintio, pero llegó aquel hombre que se encontró con el resucitado. Cuando te encuentras con el resucitado, tú tienes en ti mismo el testimonio. Sabes que ya no eres el mismo. Sabes que eres un hombre que renació por el poder de Dios. Tal vez llegaste a una iglesia, tal vez hay gente que dice: yo nací en el evangelio. Qué mentira tan grande. Yo nací en la cuna cristiana. Es que mi papá era cristiano, yo también soy cristiano. Vengo de una descendencia, mi abuelo era cristiano. Déjame decirte que no, hermano. Déjame decirte que tienes que tener un encuentro con Jesucristo personal con Cristo, y decirle: aquí estoy, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor. Aquellos hombres descolgaron por el techo, aquel paralítico, Jesús se fue a la raíz del problema. Aquel hombre no podía caminar, pero llegó Cristo y le dijo: tus pecados te son perdonados. Porque puedes caminar, pero te vas a ir al infierno. Tus pecados te son perdonados. Y luego voltea y les dicen los hombres que cavilaban, pensaban en sus corazones, en sus mentes: ¿quién es este que perdona pecados? No solamente Dios perdona pecados, ¿cómo es que se atreve? Y dice Cristo: pues para que vean que tengo poder para perdonar pecados. También a ti te digo: levántate y vete a tu casa. Lo perdonó y lo levantó, hermanos. ¿Cuánta gente habrá así, como ese hombre? Quiero caminar, Hay gente que viene y Dios los sana y regresa al pecado. Y están perdidos allá en pecado. Porque ¿qué aprovechará al hombre que gane todo el mundo si va a perder su alma?
¿De qué nos aprovechará? Ponte de pie. Y si quieres pasar, si alguien aquí hoy escuchó el mensaje y quiere entregar su corazón a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día que pasa aquí al frente y solamente abre tu corazón y dile: Señor, yo soy ese que necesito la salvación. Necesito que confirme la salvación en mi vida. Cierra tus ojos, no veas a nadie, no veas al grupo de alabanza, no me veas a mí, no veas a nadie alrededor. Concéntrate en el Señor. Hoy Él puede resucitarte. Dice ese canto: Señor, necesito un milagro, resucítame, resucita mis sueños. Espíritu Santo, levanta, Señor, a tu iglesia. Yo sé que tu palabra, Señor, nos ha hablado, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Yo sé que hay más gente aquí. No te resistas, no te resistas. Dios nos está llamando, Dios nos está llamando. Busca al Señor mientras pueda ser hallado.